Termina el toque de queda en Canarias, el resto de medidas siguen igual. Lo más llamativo y lo más importante, y en cierto modo lo que a efectos prácticos hay que resaltar, es que el toque de queda no se aplicará desde esta misma tarde. Esta noche no hay limitación de movimiento en Canarias como la ha venido habiendo en los últimos tiempos, con distintos horarios según la situación de las islas, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana o entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Esta regla no se aplica desde ahora porque no ha obtenido la autorización, la ratificación de los tribunales de justicia y concretamente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta ratificación se pidió inmediatamente después de tomar la decisión se tomó el jueves pasado, lo recordarán ustedes, la expuso el propio presidente aquí el jueves de la semana pasada, el viernes se dio traslado, se comunicó al Tribunal Superior de Justicia en demanda de su autorización o ratificación y el domingo se nos hizo llegar la decisión del Tribunal de Justicia que ratificaba algunas y no ratificaba otras de las decisiones. El Tribunal Superior de Justicia, lo recordaré, aunque todos los medios lo han publicado, no ratificó esta medida a la que acabo de referirme, el llamado toque de queda, la limitación de movimientos de las personas en horario nocturno, tampoco ratificó la posibilidad de establecer cierres perimetrales en las islas que tuvieran cierto nivel de contagio. En este momento esa regla, esa norma, esa limitación no se está aplicando en ninguna isla, porque no hay ninguna isla que esté en esa situación. Sí ratificó la posibilidad de limitar el número de personas concurrentes a encuentros familiares y sociales. Sí ratificó ciertas normas sobre actos de culto en el interior de los lugares de culto y no ratificó ciertas normas en el exterior de los lugares de culto. Perdonen el que haya ido con tanto detalle, pero para tener claro qué es lo que ha decidido el tribunal y nosotros hemos atendido en cuanto hemos tenido la información adecuada. Es decir, queda sin efecto el toque de queda, queda sin efecto la posibilidad de cierres perimetrales, quedan sin efecto las normas sobre actos religiosos normalmente en el exterior de los lugares de culto. Pero como realmente la norma que se estaba aplicando y sobre la cual había una gran demanda de información y que tiene mayor incidencia en la vida ordinaria es el toque de queda, a esa me he referido en primer lugar. Eso no significa, les ruego que me disculpen, eso no significa que el resto de las normas de control de contagio que tenemos en vigor desde hace más de un año hayan perdido eficacia. Ni la norma de la mascarilla, ni la norma de las distancias, ni las reglas de los aforos, ni las limitaciones de determinadas actividades de hostelería, restauración, ocio nocturno, ni la limitación de horarios que tienen algunas de esas actividades, ni la exigencia de una prueba diagnóstica de infección activa para acceder y registrarse como huésped de un establecimiento hotelero, ni las normas que regulan la práctica deportiva, el ejercicio físico, el uso de los gimnasios, nada de eso ha sufrido ningún cambio. Las únicas normas que cambian son estas tres a las que me refiero: toque de queda, cierre perimetral, actos en el exterior de los lugares de culto, que realmente la más importante es el toque de queda. Quiere esto decir que esta noche podremos salir a la calle a cualquier hora, sin limitación de horario, pero esto no significa que no se vayan a aplicar las limitaciones horarias de los restaurantes
o que no estén cerrados los parques públicos, o que no estén cerrados los lugares de ocio. Y tampoco significa que no se apliquen las limitaciones de número de personas. Se puede salir a estar en la calle con un grupo reducido de personas, pero no significa que la misma libertad deambulatoria, si así se llama, se haya establecido para el resto de las actividades. Todo sigue igual, salvo el toque de queda. El toque de queda desaparece. Esta decisión la tomó ayer domingo el Tribunal Superior de Justicia, inmediatamente de recibirla sobre las 3 de la tarde, aproximadamente 3 y pico de la tarde, se solicitó un informe a los servicios técnicos de la Presidencia del Gobierno acerca de si era obligatorio el trasladarla de inmediato, llevarla a ejecución de inmediato, porque existían dudas jurídicas acerca de si debía aplicarse de inmediato esta falta de ratificación, o bien esa falta de ratificación no tenía por qué aplicarse y producir efectos, puesto que la decisión del Tribunal Superior de Justicia puede ser discutida mediante un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y ayer se suscitó entre los técnicos y los juristas un debate acerca de si debía ser inmediatamente aplicada y por lo tanto ayer mismo puesta en vigor, o no debía ser aplicada porque no era firme, que es una expresión técnica, jurídica. En vista de eso, los servicios técnicos de la Presidencia del Gobierno reclamaron un informe a los servicios jurídicos del Gobierno, y los servicios jurídicos del Gobierno habían hecho dos cosas: solicitar del propio Tribunal de Justicia una aclaración, solicitar al propio Tribunal un pronunciamiento acerca del alcance que tiene su decisión, y darnos al Gobierno, los servicios jurídicos, un informe. Debo decir, y nos parece muy de señalar, de resaltar, que también el Ministerio Fiscal solicitó al Tribunal Superior de Justicia una aclaración. Es decir, tanto el Gobierno autónomo como el fiscal esta mañana se dirigieron al Tribunal Superior de Justicia preguntándole cuál era el alcance que debía tener su decisión de no ratificar algunas medidas. El tribunal contestó mediante un nuevo auto, que también llegó a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde. Inmediatamente el presidente convocó un gobierno, el gobierno empezó a las 5 y inmediatamente después adoptamos el acuerdo de atender las indicaciones del Tribunal Superior de Justicia y dejar sin efecto estas medidas, sin perjuicio de que el Tribunal Supremo en su momento pueda decir otra cosa. Esta decisión se adoptó por el Gobierno y se va camino del boletín, se publicará tan pronto como sea técnicamente posible, que es esta misma tarde. Pero yo aprovecho esta rueda de prensa para transmitírselo al conjunto de la población. Esta noche no hay toque de queda. ¿Significa esto que las otras normas no están en vigor? Perdonen que sea tan insistente, para no decir pesado. No. Los restaurantes seguirán cerrados después de cierta hora. Los locales de ocio nocturno, que saben cómo están. Las cafeterías, los bingos. Todo eso sigue igual. Se podrá salir a la calle, no a los parques, que estarán probablemente cerrados, o a los lugares de diversión. Y si todas esas limitaciones legales subsiste también, y el Gobierno quiere decirlo, la responsabilidad individual. Créanme que yo no digo esto porque me lo haya encargado el Gobierno y porque tenga el deber de hacer una llamada a la responsabilidad. Es que hemos visto las fotografías y los reportajes de lo que en algunos lugares del territorio nacional sucedió anoche con motivo de la eliminación del toque de queda. Esta noche no es una fiesta para ir a entrar en la fuente de la Plaza de la Paz o en la Plaza de España. Esta noche es una noche como la de anoche, solo que anoche había que estar en casa y esta noche se puede salir a la calle, pero en la calle, si me permiten una expresión coloquial, probablemente no haya nada que hacer. Y yo creo que este es el resumen: decisión judicial, consulta sobre su alcance, consulta del fiscal
informes jurídicos y decisión de dejar sin efecto esas medidas sin perjuicio de lo que el Tribunal Supremo diga cuando lleguemos a él, que será en unos pocos días. Y ahora, como siempre, a su disposición. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos gustaría confirmar si definitivamente el Gobierno de Canarias recurrirá, como usted comentaba, al recurso de casación ante el Supremo, y en ese caso, pues, ¿cuáles son los trámites? Si se presentará a lo largo del día de mañana y cuáles son los plazos que tienen previstos. Le contesto, el plazo establecido en la ley es de 3 días desde el primer auto. El trámite que hemos hecho alarga ese plazo un día más, y así lo dice el tribunal. Nosotros estamos trabajando desde ayer en la preparación de ese recurso. En principio contábamos con que el plazo era el miércoles, probablemente el propio miércoles, si hace falta el jueves, pero ese es el plazo que tiene el gobierno para hacer su solicitud o presentar su escrito de recurso de casación. Y el Tribunal Supremo luego tiene un plazo muy breve, de 5 días, para resolver. Quizá, si está interesada usted o su medio, puede ser interesante saber que la ley que regula este recurso de casación, sus trámites, sus plazos, se aplica desde el domingo pasado. Es una ley nueva que entró en vigor a las 0 horas del domingo. No existía antes del domingo. Este recurso de casación es un trámite nuevo, introducido por el legislador mediante una norma aprobada por el gobierno el martes de la semana pasada. De manera que estamos, en cierto modo, estudiando la aplicación primera de esta ley, que no hay precedentes, no hay jurisprudencia, y es una materia especialmente delicada y difícil, ¿no? Entendemos también que para el Gobierno de Canarias es fundamental argumentar debidamente en ese recurso los motivos por los que ustedes consideran que es fundamental mantener esas restricciones. El presidente Torres esta mañana hacía referencia a ese informe de salud pública en el que dice que es fundamental, es indispensable para mantener a raya el virus. Entiendo que es clave que se argumente bien para persuadir al Supremo de lo necesario que es que se ratifique, ¿no?, esa medida, como el toque de queda o el cierre perimetral. Por supuesto. Nosotros el jueves pasado decidimos, en función de un informe de salud pública, que yo creo que los medios tienen, y si no se puede difundir, pero hay 2 tipos de discusión con esta medida. Una discusión legal, porque sabe que hay algunos tribunales, algunos fiscales que consideran que el toque de queda no es posible acordarlo por las comunidades autónomas si no está declarado el estado de alarma. Digamos que hay una especie de discusión de principio. Y hay una segunda discusión que es saber si concurren circunstancias que justifiquen su aplicación. Según la Dirección General de Salud Pública, en el informe que tuvimos a la vista y estudiamos el jueves de la semana pasada, el toque de queda, la limitación de movilidad de las personas en horario nocturno, es una medida, dice Salud Pública, que unida a las restantes, contribuye, según los técnicos de salud pública, de una manera muy eficaz a la reducción de los contagios. Y naturalmente que intentamos que estén todos los argumentos en el recurso de casación, porque de lo que se trata es de, como dice usted, persuadir, convencer al Tribunal Supremo de que es la medida que tomó el gobierno el jueves pasado. No le oculto que hemos hablado también de la eventualidad, eso lo saben todos los medios y la opinión pública, si se suscitan dificultades con la aplicación de estas medidas, dificultades legales, quiero decir, que resulten insalvables, pues nosotros tendremos que ir pensando en complementar las medidas que tenemos tomadas con algunas otras que pudieran ser necesarias y en reforzar los mecanismos de vigilancia para que las medidas que están vigentes se cumplan. Es decir, para que el hecho de que no haya toque de queda no entrañe el incumplimiento de las normas sobre horario de la restauración, ¿no? Pero son varias discusiones distintas. Primera, la discusión legal. Segunda, la discusión de los fundamentos. Y tercera, la posibilidad, en la que, como es natural, también estamos pensando, si este camino, cuando se acabe, no conduce a medidas que sean las que nos aconseja Salud Pública, pues tendremos que pensar en otras, ¿no?
como hemos hecho durante un año y pico. Buenas tardes, consejero. Buenas tardes. Sí, justo en ese sentido quería saber si el gobierno descarta la posibilidad de solicitar un estado de alarma de ámbito autonómico en Canarias. En este momento no lo hemos pensado. Nadie, ningún consejero lo ha planteado ni hemos hablado de esa hipótesis. No la veo cercana, no. Consejero, ¿qué tal? Buenas tardes. tardes. Aquí detrás. ¿Contemplan ustedes la modificación del argumentario que ustedes han expuesto en el decreto para intentar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sí que dé su visto bueno o optarán directamente al Supremo? Esto es una cuestión que se discute ahora mismo en el Gobierno. Se lo digo porque en el auto, en el primero, el del domingo, se especifica que no... Aparte de ser desproporcionado, parece que no está suficientemente aclarado alguno de los artículos. Gracias. Sí, bueno, el auto lo que considera es que a juicio del tribunal, que nosotros queremos respetar, primero queremos entenderlo bien y respetarlo, considera que no los motivos que el gobierno invoca, que son los informes de salud pública, no son suficientes para adoptar una medida que significa una afección muy intensa a derechos fundamentales. Es decir, desde el punto de vista de la protección de derechos fundamentales, se necesita una justificación que el tribunal no ha encontrado. Nuestros argumentos son los argumentos de salud pública, son que esas medidas son necesarias. El tribunal no lo ha considerado suficiente y nosotros, como es natural, lo leemos, tomamos nota, de momento cumplimos y la vía de recurrir ante el propio tribunal no la hemos considerado porque no es obligatorio, una posibilidad, recurrir ante el propio tribunal, pedirle que rectifique, pero esa no la hemos considerado, sino que nos ha parecido que lo útil es hacer uso, lo vamos a preparar en los próximos... Ya lo había dicho el presidente la semana pasada del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, porque ahora la ley lo permite, mientras que la posibilidad de formular un recurso con el propio tribunal siempre ha existido, la posibilidad de ir al Tribunal Supremo es lo que es nuevo desde el domingo pasado.